me preguntaba que cómo se llamaba este mensaje, y la verdad es que me costó ponerle nombre, pero justo estaba leyendo un versículo y encontré la frase que le dio el nombre. Y este mensaje se titula Libres de la Ley. Libres de la Ley. Tal vez puede ser un título un poco cautivante, ¿no es cierto? Un poco eh, provocativo, tal vez. Y, y sin embargo es algo literal. Lo saqué de un verso precioso que se encuentra en Romanos. Les invito a abrir sus Biblias. No les voy a mostrar por pantalla. Les invito a abrir sus Biblias. Y se encuentra en Romanos, en el, en el capítulo 7. En el capítulo 7, el versículo 6. Y dice así: pero ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo de la letra. Entonces, hermanos, en este hermoso versículo, el apóstol Pablo nos dice que hay una realidad que, valga la redundancia, existe. La realidad es la existencia, ¿verdad? Y está presente, no es algo que está en el futuro, no es algo a lo que apuntemos con nuestras esperanzas futuras, es algo que está presente, es una realidad presente. Él nos dice, ahora, presente, somos libres de la ley. Y hermanos, yo soy muy consciente de que nosotros como pueblo adventista tenemos una tradición que pesa sobre nuestros hombros. Y parte de esa tradición es que nosotros tenemos un celo muy grande por todo lo que gira en torno a la ley de nuestro Dios. Y eso está muy bien, que seamos celosos de las cosas que son de nuestro Dios. Sin embargo, a veces esa tradición, ese peso que pesa sobre nuestros hombros, nos juega malas pasadas. Y a veces, ya sea por prejuicios adquiridos, o por experiencias personales, o por malos entendimientos de la verdad del Evangelio, a veces nos quedamos ciegos ante visiones preciosas del Evangelio que el Señor nos presenta en su palabra y que por causa de nuestros prejuicios, de nuestros preconceptos, de nuestras ideas erróneas, porque todos tenemos ideas erróneas, todavía no hemos llegado a la plena comprensión del Evangelio y probablemente nunca lleguemos. El Señor solamente nos pide o planea Él que lleguemos a comprender lo necesario para que entremos por las puertas de la ciudad. Pero el Evangelio ha de ser un misterio que hemos de estudiar y de escudriñar por toda la eternidad. Y en esa falta de entendimiento que tenemos sobre algunas cosas o de prejuicios, es que muchas veces nos quedamos estancados en algunas cosas que no nos dejan ver, que no nos dejan apreciar la preciosidad de las buenas nuevas de aquel ser que dio su vida por nosotros. Y una de esas cosas es justamente lo que les leí. Cuando alguien nos pone al frente una frase como libres de la ley,
suele suceder que se nos viene inmediatamente una imagen como un poco de rebeldía, como de, tal vez, de que este hermano se está poniendo liberal, como de que, como de que tal vez nos estamos metiendo en problemas, como que nos dan ganas de mirar para los lados a ver si no lo escuchó Dios. Hermanos, lo que les estoy leyendo es la palabra de Dios. Dios quiere que nosotros entendamos esto. Él es el autor de este mensaje. No soy yo, ni es algún teólogo liberal. Esto está aquí en las Escrituras. Dice el apóstol Pablo, pero ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo de la letra. Hermanos, el prejuicio es tan grande, es tan fuerte, que a veces surgen respuestas como por ejemplo, no, es que la Biblia en ese lugar está hablando de la ley ceremonial, de eso está hablando. O si no, como por ejemplo, no, es que la Biblia en ese lugar está hablando de la ley del pecado, de eso está hablando. Hermanos, no necesitamos hacer esfuerzos por justificar a Dios. Cuando Dios habla, podemos escucharlo con confianza. Y si nosotros simplemente dejamos que Él nos enseñe, entonces el Señor se explica solo. Y los que tienen que dejar a un lado sus prejuicios somos nosotros, no el Señor, porque Él no los tiene. Miren, para comprobarles que el texto no está hablando de la ley ceremonial, ni tampoco de la ley del pecado, les voy a leer el versículo que viene. El versículo 7 dice, ¿qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado a no ser por la ley. ¿Qué ley? ¿De qué ley está hablando? Porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. ¿De qué ley está hablando entonces? Está hablando de la ley de Dios. Está hablando de los 10 mandamientos. No está hablando de otra ley. Por lo tanto, hermanos, vamos a enfrentar el mensaje de hoy día sin prejuicios, sin bolsas de papel en la cara, sin girar el rostro para otro lado. Vamos a enfrentar el mensaje de hoy día dejando que el Señor hable y nosotros disponiéndonos a ser enseñados por Él. Hermanos, para eso yo quisiera retroceder un poquito algunos versículos antes y comenzar a leer desde el primer versículo. Desde ya les digo que sería muy bueno que para poder comprender en mejor forma todo lo que vamos a estudiar hoy día, le diesen una lectura, tal vez no en un día o dos, tal vez en varios días, en sus meditaciones matinales, le diesen una lectura a la carta que el apóstol Pablo escribió a los romanos. Es una carta preciosa, hermano. Muchos teólogos dicen que es muy compleja. De hecho, no hay consenso en la teología con respecto a muchos conceptos que están aquí en la carta a los romanos. Y sin embargo, podemos descansar en las promesas del Señor que nos dicen que cualquier persona que se acerca al Señor en humildad, en sencillez de corazón, dispuestos a ser enseñados por Él, el Señor mismo nos guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo está para eso. Y Él nos puede enseñar cosas que muchas veces los teólogos no entienden. Miren lo que dice el versículo 1 en adelante de Romanos 7. ¿Acaso ignoráis, hermanos? Pues hablo a aquellos que conocen la ley, que la ley se enseñorea del hombre, entre tanto que éste vive.
Dice, y empieza el apóstol Pablo a explicarse, presenta un ejemplo. ¿Cómo se enseñorea la ley de alguien que vive? Dice, porque la mujer que tiene marido está ligada por la ley a su marido mientras él vive. Mas si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido, ¿verdad? Ok. Queda claro, ¿no es cierto? Una mujer está unida a su marido siempre y cuando su marido viva. Dice, así es que en el versículo 3, si viviendo su marido se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Y por si alguien no sabe cuál era la ley del adulterio en el Antiguo Testamento, a las adúlteras tenían que apedrearlas, ¿ya? Cualquier persona que estando unida en matrimonio con alguien iba y se mancillaba teniendo una relación ilícita con otra persona, entonces, y consumándose esa relación, por supuesto, entonces esa persona era apedreada. Había que matar a los adúlteros. Eso ordenó el Señor. Y eso decía la ley. Entonces, dice, si viviendo su marido se casa con otro hombre, será llamada adúltera. Pero, si su marido muere, ella queda libre de la ley. Y si se casa con otro hombre, no será adúltera. Es decir, ¿qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué es lo que hace la diferencia entre que una mujer que se casa con otro hombre sea adúltera o que no sea adúltera? Bueno, lo que hace la diferencia es simplemente el hecho de que ella esté o de que él esté vivo o esté muerto, ¿no es cierto? Así de simple, así de fácil. Si el marido muere, aunque suene duro, aunque suene fuerte, al siguiente día esta mujer se puede casar con otro hombre y nadie la puede llamar adúltera. Pueden hablar mal de ella, pueden inventarle historias, pueden decir que ella desde antes estaba ya conviviendo con el otro hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Pero nadie la puede castigar ni acusar justamente de que ella sea una adúltera. ¿Ya? Ok. Ahora, el apóstol Pablo, el apóstol Pablo no lo dice abiertamente, pero por lo que dice el siguiente versículo, yo intuyo, y cualquiera de nosotros puede hacerlo, que él no solamente estaba hablando de la posibilidad de que el marido muera, sino que él también estaba hablando de la posibilidad de que la mujer muera. ¿Qué pasa si la mujer muere? Bueno, también queda libre. Pero ¿por qué el apóstol Pablo no habló de que la mujer muere? Bueno, porque no hubiera tenido mucho sentido, ¿no es cierto?, decir que ella muere y queda libre, porque un muerto no es libre, ¿verdad? Un muerto, un muerto está muerto, no puede tomar ninguna decisión, no puede hacer nada, ¿ya? Ahora, fíjense lo que dice el siguiente versículo, que nos dice algo increíble. Nos da a entender de que la mujer, aunque ella muera, también queda libre. Miren lo que dice. Dice, así también vosotros, mis hermanos, habéis muerto a la ley por el cuerpo de Cristo. ¿Se fijan? Obviamente, cuando el apóstol Pablo estaba hablando de la mujer que está atada a su marido por la ley del casamiento, se estaba refiriendo a nosotros, ¿verdad? Se estaba refiriendo a nosotros, que estamos casados con un marido que nos tiene ahí, ¿no es cierto? Nos tiene prisioneros,
tiene aprisionados, ¿ya? Sin embargo, ahora dice que nosotros, por el cuerpo de Cristo, hemos muerto a la ley. ¿A qué ley? Bueno, en este caso, el apóstol Pablo está hablando de una ley como ejemplo. ¿Cuál es la ley? ¿Cuál es el ejemplo de ley que pone el apóstol Pablo? Es la ley del casamiento, o la ley del adulterio, si se quiere llamar así, pero se llama la ley del casamiento, ¿no es cierto? Ahora, el apóstol Pablo está diciendo que cuando nosotros morimos por el cuerpo de Cristo, nosotros quedamos libres de la ley, en este caso del casamiento. Pero ahora dice, para que seáis de otro. Miren, miren qué interesante, miren qué interesante. El apóstol Pablo entonces está diciendo que también existe la posibilidad de que el que quiere liberarse sea el que muere. No está ya poniendo el ejemplo de que se le muere el marido y ella queda libre. No. Está diciendo que ella se muere y al morir queda libre. Y uno diría, pero ¿qué sentido tiene? Si estando muerto no puedo hacer nada. Bueno, miren lo que dice. Para que seáis de otro. Dice, de aquel que resucitó de entre los muertos. Ah, entonces el apóstol Pablo ahora introduce un nuevo elemento. El apóstol Pablo ahora nos habla de la resurrección. De la resurrección, ¿ok? De la resurrección. ¿Qué es la resurrección? Bueno, digámoslo en palabras simples, la resurrección es la solución a la muerte, ¿ok? Es la solución a la muerte. Entonces, el apóstol Pablo ya está como presentando la salida, el escape de esta mujer que está prisionera, por así decirlo, de un marido con el cual seguramente no quiere estar casada. Por eso es que se habla de esto. Dice, para que seáis de otro, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. A fin de que llevemos fruto para Dios. Ok. Hermanos, yo les quiero hacer pensar un poquito sobre esto. El apóstol Pablo está diciendo que si nosotros queremos ser libres de aquel marido que nos tiene prisioneros, y pensemos en un marido bien malulo, ¿no es cierto? Un marido que nos pega, un marido que abusa de nosotros, que no nos ama, abusa de nosotros, nos obliga, nos tiene esclavizados y nos trata muy mal. Y nosotros no somos felices y mucho menos lo amamos. Estamos unidos en una unión conyugal en donde no hay amor, no existe el amor. Existe solamente obligación, terror, desagrado, eh, abuso. Todo está mal. Todo está mal. No puede existir el amor. No hay libertad. No puede existir el amor. En esa situación, entonces nosotros queremos ser libres. El apóstol Pablo nos muestra el camino. Nos dice, mira, la única manera de que tú puedas ser libre es que te mueras. Es la única manera. No existe otra. Es la única. Pero hermanos, yo les pregunto, a ver, ¿qué es? A ver, yo no sé si hay alguien, no hay nadie con la cámara activada, así que no los puedo mirar a los ojos. No se preocupen, no se preocupen. Vamos a hacer cuenta que ustedes me están mirando. Hermanos, yo les pregunto, ¿qué es lo que hace que esa mujer siga unida a su marido? ¿Qué es? Me gustaría que alguien me pueda dar la respuesta. Yo me la tiene que dar bien fuerte porque yo escucho el ruido de la lluvia nomás, ¿ya? Pero me gustaría preguntarles,
¿Quién me puede decir? Si esa mujer sufre tanto, si está tan agobiada con esa relación, si está tan terriblemente cansada y, y se siente tan desdichada en esa relación con su marido, ¿qué es lo que la mantiene todavía unida a él? ¿Qué es, hermano? ¿Por qué El todavía? contrato matrimonial. A ver, la hermana Claudia dice el contrato matrimonial. Ok, ya, pero un contrato no tiene poder, ¿no? Miren, un contrato, yo lo agarro. Jairo, Sí, a ver. síndrome de Estocolmo. Ya, mi suegra dice el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo. ¿Saben lo que es el síndrome de Estocolmo? A ver, aquí Sakai levantó su mano. Adelante, mi amor. El amor. ¿Cómo? No escuché, no escuché. El amor. Elías dice el amor, Se enamoran Yo de su diría, agresor. pero el amor, yo diría el amor a sus hijos. ya, ok. Jaime dice el amor a sus hijos. Ok, el amor a sus hijos. Puede ser, ¿no es cierto? Puede ser que hayan hijos y que esta mujer se siente obligada, ¿sí? El amor a sus hijos. Pero, hermanos, yo les pregunto, ¿puede haber amor en una relación así? ¿Puede haber amor? A ver, hermano Waldo activó su micrófono, parece. No sé. El miedo Sí. puede ser. ¿Sí? El miedo. Puede ser la ley. Ya, ok, pero ¿qué parte de la ley es la que mantiene obligada a esta mujer? ¿Qué parte? ¿La que dice qué cosa? La condenación, el miedo. Si alguien lo dijo, me parece que fue la hermana Lorena. La condenación. ¿En qué consiste la condenación de la mujer adúltera? ¿Qué pasa? ¿Qué le pasa a una mujer adúltera? La tapan a piedras, ¿no es cierto? El juicio. El juicio, la tapan a piedras. Si la mujer adultera, la tapan a piedras. Entonces, hermanos, ¿ustedes creen que si esta mujer no tuviera miedo de que la van a apedrear, ¿ustedes creen que seguiría junto a su esposo? A ver, Toshie-san dijo el síndrome de Estocolmo. El síndrome de Estocolmo es algo tan terrible, hermanos, tan terrible, que una mujer puede seguir unida a su esposo, y no solamente una mujer, un niño también puede tener el síndrome de Estocolmo. Cualquier persona, cuando ha sido víctima de abusos repetidos, de terror, de sometimiento por la fuerza y todo eso, la persona que tiene el síndrome de Estocolmo llega a desarrollar una condición de sometimiento inquebrantable. Y esa persona llega a sentir que necesita a su captor, a la persona que lo tiene esclavizado o esclavizada, ¿ya? Ahora, ¿saben ustedes qué es lo que mueve a una persona, aunque tenga el síndrome de Estocolmo o que no lo tenga? ¿Saben qué es lo que mueve? En el fondo, lo que mueve a esa persona a seguir sometida es el terror, es el temor, es el miedo a enfrentar algo que no quiere enfrentar. Eso es, no es otra cosa. ¿Ya? Entonces, hermanos, cuando esta mujer se enfrenta a la posibilidad de morir, y esta mujer le tiene miedo a la muerte, entonces, ¿cuál es la gracia? ¿Cuál es la gracia de que alguien llegue y le diga, oye, yo sé cómo puedes ser libre? ¿Así? ¿Cómo? Muriéndote. ¿Qué les parece? ¿Cómo se va a poner la mujer? Miren, probablemente la mujer diga, bueno, lo he pensado, pero no tengo el valor suficiente de hacerlo. Ahora llevémoslo a un plano espiritual, hermanos, llevémoslo a un plano espiritual.
supongamos que esta mujer quiere ser libre y que tiene el valor de liberarse, quitándose la vida. Pero si ese quitarse la vida representa también una condenación, ¿qué puede hacer esta mujer entonces? ¿Qué puede hacer? Hermanos, no puede hacer nada. Una persona que está obligada, bajo pena de muerte, a mantenerse esclavizada, y su única salida, que sería la muerte producida por ella misma, también la va a mantener, le va a traer un castigo peor. Entonces, ¿qué puede hacer? No puede escapar, hermanos, no puede escapar. No existe salida, no existe escapatoria. Entonces, ¿qué se necesita? ¿Qué se necesita para poder liberar a esta mujer? ¿Qué se necesita, hermano? ¿Qué se necesita? ¿Sabes lo que se necesita? Hermanos, se necesita que alguien fuera de la mujer, fuera de ella, la convenza, en primer lugar, de que la muerte es mejor que estar viviendo en esa condición. En primer lugar, eso es lo primero. Y en segundo lugar, que esa muerte no sea por su propia voluntad. O sea, que no sea un suicidio. ¿Se entiende? O sea, esta mujer tiene que tener la oportunidad de decidir ser libre a través de la muerte, pero no causar ella misma su propia muerte. Difícil, ¿no? Entonces alguien podría decir, bueno, pero ¿qué tal si esta mujer sale por ahí a un lugar alto, un risco, qué sé yo, y de pronto hace como que no vio y se resfala y se cae? No, 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 eso no sirve, eso no cuenta, porque fue a propósito. Se puso en riesgo su vida, ¿verdad? No sirvió. No sirvió. ¿Y qué pasa si esta mujer va y, como desea morirse, empieza a vivir descuidadamente y cruza la autopista sin mirar para ningún lado, sabiendo que ella no se está quitando la vida, pero esperando que en algún momento un camión la choque? No, tampoco sirve. Porque es lo mismo. Es lo mismo. Esta mujer sería culpable de ser negligente con su propia vida. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo se puede hacer esto? ¿Cómo? ¿Saben, hermanos? Esta mujer, lo único que puede hacer que esta mujer esté dispuesta a perder su vida y a tomar el riesgo de escapar de allí. Ay, me faltó me faltó una cosa. ¿Cómo usted convence a esta mujer de que lo que usted le está proponiendo es algo real y no es un engaño para traerle la ruina sobre su vida? ¿Cómo la convence usted? ¿Cómo? ¿Saben, hermanos? Cuando nosotros nos ponemos a pensar en esa respuesta, el Señor nos empieza a dar respuestas. Y vamos a ver qué es lo que nos dice la Biblia. Mire lo que nos dice la Biblia.
Nos quedamos en el versículo 4. Para que seáis de otro, dice, de aquel que resucitó de entre los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Miren lo que dice el versículo 5. Porque cuando estábamos en la carne, o sea, cuando estábamos casados con ese hombre, y miren, el apóstol Pablo lo dice como que él ya no estuviera. Interesante, ¿no? El apóstol Pablo está hablando como que es algo real, como que es algo que se puede. Dice, cuando estábamos en la carne, la influencia del pecado, que era por la ley, se vuelve a presentar esta frase, ¿no es cierto? ¿Por qué es la influencia del pecado o el poder del pecado? Dice, por la ley. Dice, obraba en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. O sea, esta mujer era obligada por su condición a hacer cosas que ella no quería hacer, que ella sabía que no estaban bien, que no eran fruto del amor, sino que eran fruto del temor, y eran cosas que la hacían sentir sucia, que la hacían sentir culpable, porque todo lo que ella hacía no estaba impulsado por el amor, sino por el miedo, por el temor, por la rabia, por un montón de otros sentimientos que surgen, que son producto de vivir en una condición así. Entonces dice, obraba en nuestros miembros llevando fruto para muerte. Y aquí, hermano y hermana, les hago una pregunta. ¿Se han sentido así alguna vez? ¿Se han sentido de esta manera que sienten que todo lo que hacen, por bueno y noble que parezca, está manchado de suciedad y que no los llena y que no los hace sentir bien y que les deja un sabor amargo después porque se dan cuenta de que no lo hacen por amor, sino que lo hacen por compromiso, por sometimiento, por miedo, por temor? ¿Les ha pasado eso alguna vez? Dice el versículo 6, pero ahora somos libres de la ley, habiendo muerto a lo que nos tenía sujetos, para que sirvamos en novedad de espíritu y no en lo antiguo de la letra. O sea, el apóstol Pablo le está diciéndole a esta mujer, que somos nosotros, le está diciendo, mira, existe una realidad en la que tú puedes ser liberada de esa ley. Existe una realidad en la que tú puedes vivir y hacer cosas no por temor, no porque tengas miedo, no porque venga un castigo, no porque si no te llega, no porque si no va a haber un lago de fuego al final esperándote. Existe una realidad diferente. Puedes vivir de otra manera. Puedes hacerlo. No porque te vas a enfermar de cáncer, no porque se te va a subir el colesterol, no porque se te va a descontrolar la glucosa. No, no por eso. No por eso. ¿Qué diremos entonces? ¿Es pecado la ley? En ninguna manera, dice el apóstol Pablo. Al contrario, yo no hubiera conocido el pecado, a no ser por la ley, porque no conociera la codicia si la ley no dijera, no codiciarás. O sea, hasta cierto punto, entonces la ley me iluminó, ¿no es cierto? Me iluminó. Dice, pero el pecado, en el versículo 8, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado estaba muerto. Claro, si no había una ley que dijera que esto era pecado, entonces no había pecado. No había pecado. Dice en el versículo 9, y antes yo vivía sin ley, pero cuando vino el mandamiento,
el pecado revivió y yo morí. Y yo morí. En el momento en que tú te enfrentas a tu realidad, en ese momento en que tú dices, ya no quiero más a este hombre, me tiene prisionera, me tiene esclavizada, quiero liberarme de él. Entonces viene una ley que te dice, bueno, si te quieres liberar de él, te apedreamos. Y entonces la persona es como si estuviera muerta en vida. Sigue viviendo como si estuviese muerto. Tal vez la única razón por la que sigue viviendo es por sus hijos. El versículo 10 dice, y el mandamiento que era para vida era el mandamiento porque Dios creó su ley para la vida eterna, para eso la creó, no para matar a la gente. Pero dice que yo, que estoy en esa condición, encontré que era para muerte. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. Hermanos, ¿saben qué? Miren, no sé si ustedes se han dado cuenta que muchas veces las cosas no nos llaman mucho la atención, no nos interesan mucho. Pero si de pronto aparece un letrerito que dice, no haga eso, entonces, ¿qué pasa con nosotros? Inmediatamente nosotros decimos, ¿y por qué dice eso? ¿Y por qué está malo hacer eso? ¿Y qué tiene de malo? No mire aquí. Lo primero que hacemos es mirar. Si la mujer probablemente si la mujer no tuviese nada que la obliga, probablemente si no tuviese nada que la amenaza de muerte, probablemente sería capaz de hacer algunas cosas, siquiera algunas, con agrado. Pero cuando surge una ley que le pone condenación a cada una de las cosas que hace, entonces esta mujer ya no hace nada por agrado, lo hace todo por miedo. Dice el versículo 11, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató, de manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo y justo y bueno. Y el 13 dice, entonces, ¿lo que es bueno vino a ser muerte para mí? En ninguna manera. Pero el pecado, para mostrarse pecado, obró en mí por lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Hermanos, esto que está aquí no lo entiendo muy bien. Yo les tengo que confesar que para mí es un misterio esto. Probablemente lo vamos a entender en algún momento antes de que Cristo venga. ¿Cómo funciona esto? ¿Cómo funciona? Pero hermanos, una cosa les puedo decir. Está allí. El Señor introdujo la ley en nuestro mundo no para salvarnos. No lo hizo para salvarnos. El Señor introdujo la ley en nuestro mundo a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. El Señor introdujo la ley para poder juzgar el pecado. No lo hizo para salvarnos. No lo hizo para salvarnos. Y eso nosotros deberíamos tenerlo claro. Deberíamos tenerlo muy, muy claro. El versículo 14 dice, porque sabemos que la ley es espiritual, pero yo soy carnal, vendido bajo pecado. Es decir, el apóstol Pablo está diciendo, mira, si tú fueses espiritual como los ángeles, la ley vendría a ser vida para ti. Es más, yo les puedo decir que cuando los seres espirituales no han caído, ni siquiera necesitan que se les explicite la ley, porque ellos naturalmente no están en contra de la ley. Pero cuando yo soy carnal,
vendido al pecado. Cuando yo estoy en la condición en la que soy ahora y en la que somos los que estamos aquí, me parece mucho todos, entonces cuando viene la ley, ¿qué sucede? Yo soy condenado. El versículo 15 dice, pues lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y hermanos, miren, yo aquí les quiero presentar dos aspectos de la misma frase. Generalmente cuando leemos este versículo, el versículo 15 dice, pues lo que hago no lo entiendo, pues lo que hago, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Hermanos, lo primero que se nos viene a la mente es, ese es el pecado. Yo hago el pecado y no lo quiero hacer, pero lo hago. Y lo aborrezco, pero lo hago. ¿Por qué lo hago? Porque estoy esclavizado a eso. Ok, pero yo ahora les quiero presentar el otro aspecto. ¿No le pasa a usted a veces que cuando le toca obedecer los mandamientos de Dios, a usted le causa rechazo hacerlo? ¿No le pasa a usted que a veces, cuando usted sabe lo que es correcto, usted aborrece eso que usted sabe que es correcto? Y usted lo hace y lo cumple, pero lo aborrece. ¿Cuál es la diferencia, hermano y hermana? ¿Cuál es la diferencia entre hacer pecado y hacer obediencia? Si usted lo hace con aborrecimiento en su corazón, si usted se siente condenado y por eso lo hace, ¿cuál es la diferencia entre obedecer y desobedecer? No hay ninguna diferencia. Usted está condenado igual. Miren, hermanos, lo que dice. Y si lo que no quiero, eso hago, apruebo que la ley es buena. Ya sea por desobedecer la ley, sabiendo que estoy haciendo mal, entonces apruebo la ley, ¿no es cierto? Y por otra parte, si hago lo que la ley dice, aunque no lo quiero hacer y lo aborrezco, pero lo hago porque sé que la ley es buena, también apruebo que la ley es buena. Dice, de manera que ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Claro, lo está poniendo en el sentido de hacer el pecado, ¿no es cierto? O en el sentido de obedecer la ley. Si lo hago con aborrecimiento, es el pecado el que me hace aborrecer cumplir la ley. Es una condición miserable, hermanos. Miserable. Por eso es que el apóstol Pablo ahora en el versículo, en los versículos que vienen, miren lo que dice. Yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. En mí no está el bien. No tengo escapatoria. Estoy frito. Estoy totalmente esclavizado de esto. Dice, pues el querer está en mí, pero el hacer el bien no. No soy capaz de hacer el bien. No soy capaz de hacerlo. Y si hago un acto que considero bueno, también me sale mal, porque lo hago con un corazón sucio. Lo aborrezco. Lo hago por legalismo. Lo hago por cumplir. Dice el 19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Este hago. Y dice en el 20, y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que mora en mí. Hallo pues esta ley que cuando quiero hacer el bien, el mal está en mí. No hay caso, no tengo escapatoria. Ya sea que viole la ley o que cumpla la ley, el mal está en mí y me sale mal igual. En el 22 dice, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. O sea, yo sé racionalmente, yo sé lo que es bueno. Dios me lo mostró. Cuando introdujo la ley, me mostró su voluntad y yo la entendí. Me deleito en la ley de Dios.
Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Y ahora el apóstol dice la palabra que describe muy bien esta situación. Dice, miserable hombre de mí. Miserable, dice, miserable. Hermanos, es una vida miserable. Vivir en esa condición, en esta condición es miserable. Y el apóstol exclama lo mismo que esta mujer que está casada en contra de su voluntad. Mire lo que dice. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? En pocas palabras, estoy vivo como si estuviera muerto. ¿Quién me librará de esta situación? ¿Quién? Y hermanos, lo que sigue ahora es lo que creo es la invitación de aquel que nos llama y que nos convence a morir. Pero no por nuestro propio acto. Dice, gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y la frase que viene después es un paréntesis, como para recordar la situación. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. En eso quedamos, dice el apóstol Pablo, en eso íbamos. Pero miren ahora lo que dice. Miren ahora lo que dice. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y aquí, hermanos, el apóstol Pablo empieza a hablar de sueños a esta mujer. ¿Está usted en la condición de esta mujer que quiere ser libre? Bueno, el apóstol Pablo le empieza a contar a usted un cuento de ciencia ficción, pero que, según él, es algo real. Y mire lo que dice. Ahora pues, existe una vida sin que te sientas condenado. Existe. Para los que están en Cristo Jesús, pasa de esa manera. Mira, te voy a decir lo que sucede con ellos. Estos que están en Cristo Jesús no andan conforme a la carne. O sea, no actúan de acuerdo a su realidad de esclavitud. Viven de otra manera. Dice, viven conforme al Espíritu. ¿Y qué es eso? ¿Qué es eso del Espíritu? Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y hermanos, miren, yo me atrevería a decir, a hacer algo aquí. Espero que nadie me condene por eso. Yo me atrevería a ponerle una coma después de la palabra ley. Miren cómo quedaría la frase. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. Coma. Del pecado y de la muerte. Hermanos, ¿es una herejía lo que estoy leyendo? ¿Creen ustedes que es una herejía lo que estoy leyendo? Personalmente creo que no. ¿Y por qué me atrevo a decirlo? Porque en el versículo con que empezamos lo dice claramente. En el versículo 6 de Romanos 7 dice, pero ahora somos libres de la ley. El apóstol Pablo nos está diciendo claramente que existe una manera de vivir en libertad respecto de la ley. Es posible que vivamos libres de la ley. Y por eso es que me atrevo a leerlo de esa manera en Romanos 8:2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley. Por eso es que ahora soy libre de la ley. Y también me ha librado del pecado y también de la muerte. Ojo, cuidado con eso.
Ustedes me podrían llamar hereje si ustedes me estuvieran, si ustedes me escucharan decir que al ser librado de la ley yo ahora puedo pecar libremente. No, 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 no es eso lo que estoy diciendo. Miren qué extraño lo que dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo está diciendo que en el momento en que usted es librado de la ley, usted también es librado del pecado. ¿Por qué es librado del pecado? ¿Por qué? ¿Saben por qué, hermanos? Porque en el preciso instante en que usted es librado de la ley, usted muere. Y el que muere ya no comete pecado. Ya no comete pecado. ¿Cómo puede un muerto cometer pecados? ¿Cómo puede ser? Dice Romanos 8:3, porque lo que era imposible para la ley, miren lo que dice, imposible, no dice difícil, imposible para la ley. Y esto, hermanos, yo les invito a metérnoslo bien en la cabeza. La ley no tiene poder. No tiene poder para hacer que dejemos de pecar. No tiene poder. La ley no tiene poder para hacer que dejemos de pecar. Así que si usted, hermano, hermana, si yo estamos predicándole a la gente la ley con la finalidad de que dejen de pecar, estamos haciendo algo imposible. Estamos procurando algo imposible. No se puede, es imposible. No importa cuán feo le pinte a usted el pecado a la gente, no importa cuán terrible le pinte a usted el sufrimiento a los que comen carne o a los que no siguen la reforma pro salud, no importa cuán feo usted les pinte el sufrimiento, van a seguir comiendo. Y si alguien deja de comer alguna cosa, va a seguir dañando su cuerpo en otras cosas. ¿Por qué? Porque la ley no tiene poder. No tiene poder para eso. ¿Por qué? Dice, por cuanto es débil por la carne, por cuanto era débil por la carne, o sea, por mi naturaleza, vendida al pecado, la ley no tiene poder para hacerme hacer el bien. Dice, Dios, ese ser que vino de afuera, ese ser que vio que nosotros no podíamos, ese ser de afuera, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Hermanos, Jesucristo, el Hijo de Dios, se acercó a esa mujer, la miró a los ojos y le dijo, ¿quieres ser libre? Y esa mujer simplemente miró hacia abajo y le dijo, no tengo quien me lleve a la fuente cuando el agua se revuelve y me meta. Siempre llega otro que se meta antes que yo. Tal vez esa mujer puede dar otra excusa. Señor, no tengo cómo amar a este hombre. Lo único que veo es que en algún momento me voy a morir porque no puedo seguir en esta condición. Pero el Señor nos pregunta otra cosa. Nos pregunta, ¿quieres ser libre? Y si nosotros lo miramos a los ojos y le decimos sí, entonces el Señor nos va a decir, dame tu vida. Señor, ¿qué vas a hacer con ella? Dámelo. Yo te voy a liberar. Pero Señor,
Señor, ¿qué vas a hacer? ¿Quién eres tú? Y entonces el Señor tiene que comenzar a convencernos. Saben, hermanos, de eso se trata el Evangelio. Se trata de lo que el Señor Jesús hace para convencernos de que nosotros le entreguemos la vida. ¿A quién le va a entregar usted su vida? ¿A quién? ¿A un hombre que no conoce? ¿A un ser que usted no tiene idea quién es? ¿A quién se lo va a entregar? ¿A alguien que no tiene poder? ¿A alguien que le cae bien nada más? ¿A quién le va a entregar usted su vida? ¿A alguien que tiene poder para castigarlo si se porta mal? ¿A quién, hermanos? ¿A quién le estás entregando tu vida? ¿A un Dios severo que si no le haces caso te va a quemar en el fuego eterno? ¿A Él le estás entregando tu vida? Les digo algo, hermanos. Yo creo que nadie puede entregarle su vida a un ser así. El Evangelio es lo que Cristo hace para convencernos de que le entreguemos nuestra vida. Sigue diciendo Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Cuándo se cumple la justicia de la ley, hermanos? ¿Cuándo se cumple? ¿Qué decía la ley del adulterio? Que la única forma, la ley del matrimonio, ¿qué decía? La única forma de liberarse del esposo, ¿cómo era? Muriendo. Y aquí dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. ¿Tenemos que morir? Tenemos que morir. Y cuando nosotros morimos, cuando nos atrevemos a confiar en aquel que nos invita a entregarle nuestras vidas, entonces, aquel que resucitó de los muertos, aquel que resucitó de entre los muertos, y la muerte ya no lo puede tocar, nos invita a que nosotros también resucitemos con él. Y entonces, dice, ya no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque estamos muertos, la carne está muerta, se murió, ya no está. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan. Hermanos, algunos dicen, eso se refiere al pecado. No, hermanos, no. Es que nosotros le llamamos al pecado solamente a las maldades, a quebrantar la ley de Dios. Y sí, es cierto, es cierto. En estricto rigor, sí, pecado es todo lo que quebranta la ley de Dios. Pero saben, hermanos, para Dios, quebrantar la ley de Dios puede ser aún obedecer un mandamiento suyo con un corazón rebelde. Eso también es pecado. Eso también es pecado. Porque los que son de la carne, en las cosas de la carne piensan, andan pensando en obedecer a Dios por los mandamientos. Andan pensando en obedecer a Dios por el miedo. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Porque la mente carnal es muerte, pero la mente espiritual es vida y paz. Porque la mente carnal es enemistad contra Dios. No hay forma de agradar a Dios estando en la carne, hermanos. Porque no se sujeta a la ley de Dios, ni tampoco puede. Así es que los que están en la carne no pueden agradar a Dios. No pueden.
No podemos pretender agradar a Dios y hacer su voluntad por temor. No podemos hacerlo. Miren qué hermoso. Dice, mas vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Y si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, pero el Espíritu vive a causa de la justicia. Hermanos, cuando Cristo nos da su vida, nos da su justicia. Porque la vida de Cristo lleva la justicia en ella. No puede usted recibir la vida de Cristo sin recibir su justicia. Son una y la misma cosa. No puede estar Cristo dividido. No puede vivir Cristo en perdón y sin embargo en pecado a la vez. No puede. Y el versículo 11 dice, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó a Cristo de entre los muertos vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, no al miedo, para que vivamos conforme a la carne, como dice en otra parte de la Escritura, para que andéis otra vez en temor. No, hermanos. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Porque no habéis recibido el espíritu de servidumbre para estar otra vez en temor, en miedo, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Hermanos, no vamos a seguir, yo creo que ya nos hemos demorado bastante. Hermanos, si aquí hay alguien como yo, que todavía no está viviendo esa vida en el Espíritu, libre del temor, llena del amor de Cristo, entonces no tenga miedo de acercarse a aquel que nos dice, ¿quieres ser libre? No le tenga miedo a la vergüenza. No tenga miedo a reconocer que usted todavía no lo ha alcanzado. No le tenga miedo. No hay cosa peor que puede hacer la mujer que está casada de esa manera que decirle a los demás, no, si está todo bien en nuestro matrimonio, todo funciona impecable. Yo amo mucho a mi esposo, no me venga a decir cosas raras de él. No, ¿por qué le parece eso? Si somos felices. Hermanos, no hay cosa más patética que ver eso. ¿Sí o no? Tal vez es vergonzoso agachar el rostro y decir, sí, reconozco que estoy unido o estoy unida a un marido que me tiene prisionero, que me tiene prisionera. Y cómo quisiera ser libre y ser feliz y vivir una vida en que todo lo que yo haga no sea por temor, no sea por miedo, sino que sea por amor verdadero a esa persona que está a mi lado. Pero hermanos, yo le pregunto, ¿usted cree que usted se va a atrever alguna vez a entregarle la vida a Cristo si usted no lo conoce?
¿Usted cree que usted va a cambiar a un marido abusivo por otro marido abusivo también? No, no lo va a hacer. Por lo tanto, si hasta ahora hemos visto a Cristo como un marido abusivo, poderoso, que nos ofrece la vida eterna, que nos ofrece muchas cosas bonitas, pero que nos somete y que lo hace con temor, entonces no hemos conocido a Cristo. Ese no es el que se va a ganar nuestro corazón. ¿Saben, hermanos? Yo los quiero invitar a leer un libro precioso, que describe muy, muy vivamente el tipo de marido que es Jesucristo, o que quiere ser Jesucristo para nosotros. Y que describe muy vivamente la preciosa relación que existe entre Cristo y aquellos que le reciben verdaderamente en el corazón. ¿Saben cuál es ese libro? Es el libro del Cantar de los Cantares. Yo les invito a leerlo, pero no lo lean como una historia, miren, lo voy a decir con las palabras que son. No lo lea como una historia erótica. No. Satanás ha ensuciado tanto nuestra mente, tanto, Satanás ha retorcido el matrimonio y la unión matrimonial entre las personas. ¿Saben por qué lo ha hecho, hermanos? ¿Saben por qué lo ha hecho? Yo soy un convencido de eso. Satanás lo ha hecho única y exclusivamente porque Satanás sabe que el matrimonio verdadero es el símbolo que más perfectamente representa la relación de Cristo con nosotros. La relación del esposo con la esposa, esa relación que tiene secretos, que es íntima, que es de placer, que es de gozo, que es de felicidad, que es de entrega plena, que es sin tapujos, sin prejuicios, sin temores, sin complejos. Esa relación es la que Cristo debe tener con nosotros. Si usted no la tiene, probablemente usted todavía vive en temor. Probablemente usted está tratando de hacerse vegetariano sin poder para hacerlo. Probablemente usted está tratando de dejar sus pecados infructuosamente. Probablemente usted está tratando de agradar a Dios a través de un camino que en realidad le desagrada. Hermanos, si el Señor no llega a ser para nosotros ese aroma agradable, ese ramillete de incienso, de mirra, entre el pecho de la dama, que ella huele con mucho cariño y se recuerda de su amor. Si Cristo no llega a hacer eso para usted, es muy difícil, yo diría imposible, que usted llegue a ser libre, que yo llegue a ser libre. Hermanos, hagamos de nuestro diario vivir un nuevo intento por acercarnos a nuestro amado Señor Jesucristo, por conocerle, por ver quién es ese que nos dice, ¿quieres ser libre? Hermanos, el Señor nos llama a ser libres de la ley. El Señor nos llama a vivir una vida en la cual la ley pase por el lado de nosotros y nos mire y nos diga, yo no tengo nada contigo, sigue tranquilo, anda, disfruta. Oh, sí, gracias, que te vaya bien. No tengo nada
nada con la ley. Nada. No tiene nada que decir de mí. La ley me agarra y me levanta y me mueve un poco y me dice, no, este está muerto. Este no, yo no tengo nada con él. Está muerto. Hermanos, yo les dije, esto no es algo que se concluya. Es algo que tiene que continuar. Tenemos que enamorarnos de Cristo, hermanos. Tenemos que enamorarnos de Cristo. ¿Saben? Quiero terminar con una historia. Miren. Bueno, lo siento por aquellos que no están casados. Lo siento, ¿ya? Traten de entender la historia. Traten de entenderlo. Imaginen, yo trabajo en aserradero, trabajo con madera, trabajo con cosas que me pueden dañar los pies a veces, ¿ya? Imaginen que de pronto viene mi esposa y viene con un regalito en sus manos y me lo entrega. Y me dice, mi amor, esto es para ti. Y yo lo veo y digo, ¡guau! ¿Qué será? Y ella me dice, ábrelo. Y entonces yo lo empiezo a abrir y veo que dentro hay una caja de zapatos. Y entonces le digo, ¿y esto qué es? Y ella me dice, ábrelo. Y entonces yo abro y son zapatos. Zapatos de seguridad. Y entonces yo le digo, pero mi amor, ¿y esto por qué? Y ella me dice, ah, porque si te cae un palo en los pies y te haces daño, después, ¿quién va a cuidar de nosotros? Un poco triste la historia, ¿no? Hagámosla de nuevo, a ver, hagámosla de nuevo, hagámosla de nuevo. Ya. Viene la esposa otra vez donde el marido y le dice, mi amor, toma. Gracias, mi amor, ¿qué es lo que es esto? Es un regalo para ti. ¿En serio? A ver, ¿y qué es? Ábrelo. A ver, y lo abro y hay una caja de zapatos. Y entonces yo abro la caja de zapatos y hay unos zapatos y digo, mi amor, ¿y esto por qué? Mi amor, porque te amo. Y me pondría muy triste de ver que te hagas daño en tus pies. Quiero que tus pies estén sanos, porque te amo. ¿Con qué esposa le gustaría estar casado? Póngalo al revés. Las mujeres, imagínense un regalo del esposo hacia ellas. No voy a inventar otra historia, por si acaso. Pero se entiende la idea, ¿verdad? Hermanos, hay un mundo de diferencia. Hay un mundo de diferencia. Regalémosle al Señor Jesucristo un par de zapatos porque lo amamos y no porque queramos que nos mantenga. Hermanos, que el Señor les bendiga. Gracias.